Días. En este día vamos a hablarle un poquito de lo que es la oración perseverante. Se usa la palabra importunidad, se usa la palabra perseverar, se usa la palabra orar en todo tiempo. En este contexto vamos a usar una parábola para ilustrar eso, para enseñar eso y para aplicar eso a nuestras vidas. Y nos vamos al Evangelio de Lucas, que es el tercer Evangelio en el Nuevo Testamento, bueno, llamado Nuevo Testamento, aquí en la versión Reina Valera, porque bajo la ley en ese tiempo Jesús todavía no había muerto para dar la entrada. Pero escuche bien, el versículo 1 al versículo 8 del capítulo 18, bien como dice: parábola de la viuda y el juez injusto ahora. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar en la oración, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, como esta viuda me es molesta, le voy a hacer justicia. No sea que viniendo de continuo, recuerde que leí en el verso 3 que venía él diciendo: hazme justicia, y aquí leo que viniendo de continuo me agote la paciencia, caiga en una frustración. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Tardará en responderle? Sin duda alguna les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y eso lo vamos a explicar. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Por qué mete la palabra fe aquí con la oración? Bueno, a ver si se imaginar algo. Bueno, vamos a usar dos cosas aquí claras. Dos partes. Vamos a predicar en dos partes este pasaje. Vamos a predicar la primera parte, versículo 1 al versículo 6. La persistencia de la viuda por justicia, lo cual ilustra la perseverancia en la oración. Pero esto es una ilustración, ahora una parábola, es una ilustración tomado, un ejemplo tomado de hechos reales o ficticios, tomado de la naturaleza, tomado dentro del globo terráqueo, dentro de nuestra tierra, pero con el propósito de enseñar verdades espirituales o para hacer demandas en las verdades espirituales que se enseñan a las personas, o hacer una petición o un llamado a las personas, como en este caso se usa la parábola de una viuda y un juez injusto, y ella viene a pedirle justicia. ¿Y qué se saca de esa parábola? Bueno, la necesidad de orar siempre y no desmayar, porque así comienza el versículo 1 diciendo: le presentó una parábola con la necesidad de orar siempre y no desmayar. Bien, ahora el versículo 7 y el versículo 8 nos señala la aplicación que hace Jesús a esa parábola. Y de allí vamos nosotros a tomar un pasaje del Padre Nuestro de Lucas, donde también saca una ilustración de una mujer que persevera, que es un hombre que persevera en una historia, más otra parábola, que en importunidad se presenta ante un amigo también. Y allá le responde porque le es molesto, y aquí dice porque le es molesto. Y ambos ilustran lo que dice aquí claramente el Señor y nos quiere aplicar a nuestras vidas en una dependencia total. Pero voy a tocar también dos puntos de justicia dentro de eso. Porque el que anda en injusticia le pide justicia a Dios, aunque sea hijo, y anda haciendo injusticia por allí, aunque sea hijo, dije, espera justicia de Dios, le responderá pronto. Ese es otro punto que hay que tomar en cuenta. Bueno, vamos con nuestra primera parte del pasaje. Dice que en esa ciudad había una viuda y había un juez injusto viviendo en la misma ciudad. Dice que esa viuda
le pedía justicia y venía a él. Esa palabra venía a él en el verso 3. Quiere decir continuidad, presente continuo. Siempre estaba allí. Y el juez no quiso, a pesar de la persistencia de la viuda, de venir a pedirle justicia siempre. Él lo quiso por algún tiempo. Pero después de ese tiempo que él no, y ella seguía viniendo y él no, dijo dentro de sí, pensó, bueno, aunque esta viuda, bueno, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo esta viuda me es molesta. Le voy a hacer justicia, no sea que me agote la paciencia. Porque viniendo de continuo, dice el versículo 4, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahí termina la parábola. Ahora Jesús comienza a aplicar y dice en el verso 6, ¿oí lo que dijo el buen injusto? ¿Oyeron lo que dijo el buen injusto? Todos oyeron. ¿Oíste tú lo que dijo el buen injusto? ¿Oí yo? Sí. Ahora viene la segunda parte del pasaje, cómo Jesús aplica eso a sus discípulos, ya habiéndole dicho que si oyeron lo del buen injusto, y ahora le va a decir, ¿y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que esa mujer viniendo a él, viniendo de continuo, es como clamar a Dios día y noche. Debes clamar a Dios día y noche. ¿Se tardará en responderle? No se tardará en responderle. Le digo que pronto le hará justicia. ¿Notan la aplicación? ¿Ah? O sea, lo que quiere decir el Señor con esa persistencia de la viuda pidiéndole justicia al buen injusto es que debemos perseverar, ser en importunidad, perseverante, insistente, en todo tiempo, orar. Pero tiene que ser nada más cuando nos hagan injusticia para pedir justicia. Habla de una dependencia total de Dios en todo. Le digo que pronto les hará justicia. Ahora, si me voy al Evangelio mismo de Lucas, pero me voy al Padre Nuestro, luego que Jesús termina, dice Lucas, el Padre Nuestro, Lucas le aplica una ilustración. Y dice que un amigo viene y le llama a medianoche a otro amigo y le dice a ese amigo, préstame 3 panes porque tengo un amigo que vino de viaje y no tengo que ponerle delante de la mesa. Y él le dije, no me moleste porque estoy con mis niños en mi cama, en mi cuarto. Y si eran casa de un solo cuarto, le costaba para salir, podía despertar a los niños. Entonces él siguió perseverando, insistiéndole y pidiéndole. Entonces se levanta a darle los panes que pidió, no porque fue a su amigo, sino porque le es molesto. ¿Y qué es lo que está diciendo ahí? Una similitud a la insistencia de la viuda ante el juez injusto. Allá la insistencia de aquel amigo sobre el otro. A él no se lo dio por ser amigo. No le hizo justicia a la viuda por ser un juez justo. No, porque ni respetaba a Dios, ni respetaba a hombre. Aquel se le emborotó la falsedad de ser amigo y no se lo dio por su amigo, sino porque le molestaba. Pero Dios es nuestro juez justo, santo, y entregó a su Hijo por nosotros, para liberarnos de la esclavitud del pecado. ¿Tardará en respondernos? Les digo que no, porque allá aplica el Lucas y dice, pedid se os dará, llamad y se os abrirá. Llamad, se os abrirá. Tocad, pedid, buscad y hallaréis. Pero perseverando en importunidad, como la viuda, como el amigo. O sea, que Lucas está diciendo que el Padre Nuestro no es que, bueno, no, y no es algo rutinario, no, es una perseverancia genuina de un genuino creyente, una persona de fe. Mira cómo dice, volviendo al pasaje de Lucas 18, dice,
Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, porque una de las cualidades de un genuino creyente, de un hombre de fe, es la dependencia total del Dios y esa fe, porque el que tiene la fe, el que cree que le hay, será galardonado. Hebreos 11:6. Ahora, en esta aplicación, yo puedo hacer una aplicación que no va a distorsionar el contexto del capítulo 18. Para orar siempre y no desmayar. Porque sí es verdad que el genuino creyente, el hombre de fe o la mujer de fe, ora, depende de Dios. Pero muchos lo hacen de forma rutinaria. Muchos piden justicia por la injusticia que le han hecho externamente y no miran la parte positiva para luego hacer esa oración de la parte de pedirle a Dios justicia de un hombre que ha faltado a sus hijos. Escúcheme bien. La unidad de pensamiento que guarda este pasaje con el anterior que habla de la segunda venida está al final del verso 8 que dice: y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. O sea que con el tiempo acercado de la venida de Cristo, las cosas en maldad se multiplicarán y la iglesia recibirá mucha injusticia. Nótese que en los tiempos de Lot estaba la perversidad, la lujuria, la orgía, Sodoma y Gomorra. Y Lot salió de allí y cayó fuego del cielo. Así será el Hijo del Hombre cuando se manifieste en su venida. En los días de Noé, la gente vivía dejando mujer agarrando otra, dejando mujer agarrando otra, haciendo lo que le da la gana, bebiendo, comiendo. No hicieron caso al pregonero Noé de justicia. Noé se metió en el arca y cayó fuego del cielo. O sea, así para con los incrédulos será de sorpresa, como ladrón en la noche, la venida de Cristo sobre ellos. Pero para nosotros no será sorpresa, porque la iglesia está velando en oración perseverante, en importunidad, en similitud al amigo que le pidió los 3 panes allá en el Padre Nuestro en el Evangelio de Lucas, y en similitud a las viudas delante del juez injusto. Nosotros pegados a Dios en dependencia total, orándole por su venida, orándole por justicia, porque la iglesia, a unas personas de ese carácter que tú le prediques, que no lo haga, que se arrepienta, lo que le va a traer es acciones indebidas de los incrédulos sobre los creyentes. Jesús bien dijo: no vine a traer paz a la tierra sino espada. Y presenta la ilustración: viene a poner al hombre contra su mujer, al padre contra la hija, a la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. O sea, los enemigos del creyente genuino comienza por los incrédulos de su casa. Imagínate, porque se oponen ahora más en ese contexto de los últimos días. Estamos en los últimos días, pero más cercano a la venida de Cristo. Ya imagínate la presencia del anticristo aquí en la tierra, si tocásemos pasar por eso. Escuche bien, imagínese cuántas persecuciones. Porque antes de la venida de Cristo nos dice Apocalipsis 20 que se levantará de los 4 ángulos de la tierra, coloca ilustración Gog y Magog sobre el pueblo de Dios y lo rodearán. O sea, una persecución. Morirán muchos creyentes. ¿Me entiendes? Cuando tú te vas al 5º sello, tú ves los muertos. Y Jesús le dice: todavía faltan que algunos de sus hermanos mueran. O sea, y estaban clamando por justicia. Esa gente allí en Apocalipsis. ¿Qué le estoy diciendo con esto? No tarda en responderle, pero le responde conforme a lo rápido que él considera que es rápido, Dios en su mente, no en la nuestra que es finita. Para mantenernos firmes y alejados. No solo clamamos por justicia, sino que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra.
sino que hacemos una manifestación de fe en la perseverancia en la oración, en la continuidad, viniendo a Él continuamente, no ante el juez injusto que ni respeta a Dios, sino ante Dios, nuestro Padre y juez justo. Pero si tú llegas y te rivarías y aflojas como genuino creyente y te vas desviando, el que va a recibir disciplina, como una especie de justicia y juicio, disciplina de parte del Señor vas a ser tú. Vamos a hacer lo que fallemos, porque le cedemos por ese cortar de la comunión con Dios y esa dependencia total con Dios, cedemos, nos descuidamos y recibimos palo. Estoy aplicando aquí porque ahora le voy a decir una cosa. Ustedes ven bien que un hombre o una mujer se acerque a Dios pidiéndole justicia de su adversario cuando él no tiene hambre y sed de justicia. ¿Qué dice el Sermón del Monte? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El hambre y la sed de justicia para ser saciado es el hambre y la sed de que tú tienes en dependencia total de Dios, de ser a la imagen y al carácter de Cristo un día, porque es el para lo cual fuimos llamados. Y acepta todo lo que venga y te humilla, te deleitas en Dios día y noche y eres pegado a Dios en perseverancia, en continuidad, en importunidad, pegado ahí de forma persistente, llamando, pidiendo, tocando, para que se te abra, para que se te dé. Ahí pegado a Dios, como el árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, para que tú puedas dar un clamor a Dios pidiendo justicia de tu adversario. Debes primero aplicarla a tu vida. Hambre y sed de justicia. Les dije que iba a hablar de 2 puntos de justicia. Aquí para la aplicación y la ilustración de la perseverancia en oración para que Dios venga y le haga justicia, pero la primera oración tuya, antes de una oración así, de pedir justicia de tu adversario, del mundo que te ha causado injusticia, el punto es que tú en ti debes pedir primeramente que Dios te ayude, que esa hambre y esa sed de justicia, si la tiene, y si no la tiene, pídela, humíllate, porque debemos hacerlo así. La aplicación es bastante amplia, ¿verdad? Mira cómo guardó unidad este pasaje, mira cómo toqué el Evangelio de Lucas 11. Mira lo que le dije que yo hablaba de 2 términos de justicia, pero ya teniendo un hambre y sed de justicia, para tú hacer la voluntad de Dios, deleitándote en la ley de Dios día y noche, clamando, aun cuando tú sufres del adversario o de una persona afuera. Claramente también nos dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores en las regiones celestes. Pero lo que quiero yo decirte, que tomando ahí lo de pedir justicia a Dios, que pronto les hará justicia, primeramente debemos pedir a Dios que nos coloque ese querer como el hacer de su buena voluntad, que pidamos, que clamemos, que no nos despeguemos de esas corrientes de agua como árbol junto plantado a corrientes de agua, que queremos dar ese fruto que agrada a Él de justicia, para que cuando nos venga la persona que nos haga la injusticia, viste que fui redundante, siempre se lo dije, nosotros tengamos una moral, por decirlo así, para estar delante de nuestro Padre y Juez, y que nos haga justicia por él. Pero creyendo, porque cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, creyendo. Y si nos falla la fe, porque se acuerdan que los discípulos en una ilustración no pudieron echar fuera un demonio y por vuestra poca fe, pero con oración sale esto. Ajá. Debemos pegarnos a Dios y pedirle, Señor, ayúdame, auméntame la fe, Señor. Todo es dependencia de Dios. Así que por favor, les pido, consideren este pasaje, este mensaje, porque no es fácil predicarlo, porque tengo que aplicarlo a mi vida. Que tengan buen día.